Técnica y práctica del psicoanálisis, Ralph Grinson. 1.1. Estudio de los conceptos básicos. 1.1. La evolución histórica de la terapia psicoanalítica. Un modo de captar lo esencial de la terapia psicoanalítica es echar una ojeada a su evolución histórica y apuntar los cambios principales que ha habido en los procedimientos técnicos y los procesos terapéuticos. A continuación, damos un resumen selectivo de los puntos más importantes al respecto que se hallan en las obras de Freud. A su debido tiempo se verá en el texto una investigación más detallada de cada tema, incluso las contribuciones de los demás. Esclarezcamos la terminología. Empleo la expresión procedimiento técnico para referirme a una medida, un instrumento, un modo de obrar, unos medios a que recurren el terapeuta o el paciente con el fin de favorecer los procesos terapéuticos. La hipnosis, la sugestión, la asociación libre y la interpretación son ejemplos de procedimientos técnicos. Un proceso terapéutico es una serie interrelacionada de sucesos psíquicos dentro del paciente, una continuidad de fuerzas y actos psíquicos que tienen un fin o efecto reparador. Suelen provocarse por los procedimientos técnicos. La abreacción, la recuperación de recuerdos o el insight son procesos terapéuticos. Para un enfoque metodológico semejante, pero más amplio, la técnica psicoanalítica, ver al respecto, Bigbrink, 1954. La técnica psicoanalítica no se descubrió ni inventó de repente, sino que se fue haciendo poco a poco a medida que Freud se esforzaba en hallar un medio de ayudar eficazmente a sus pacientes neuróticos. Aunque después negó tener ningún entusiasmo por la terapia, fue su intento terapéutico el que lo llevó a descubrir el psicoanálisis. Era Freud un clínico sagaz y capaz de discernir lo importante en la complicada serie de acontecimientos clínicos que seguía a los diversos procedimientos técnicos empleados. Tenía también el don del pensamiento teórico y de la imaginación, que mezclaba para montar hipótesis, en que relacionaba la técnica con los descubrimientos clínicos y los procesos terapéuticos. Afortunadamente, Freud poseía aquella compleja combinación de rasgos de carácter y de temperamento que le permitió ser un conquistador, un aventurero de la mente y un atento investigador científico. Tuvo la audacia y el talento de explorar nuevas regiones del pensamiento con vigor y capacidad creadora. Cuando se veía errado, tenía la humildad de cambiar de técnica y de teoría. Una lectura atenta de los trabajos técnicos y clínicos de Freud revela que sus cambios de técnica no fueron abruptos ni totales. Se puede observar un desplazamiento del interés principal o un cambio en el orden de importancia atribuido a determinado procedimiento o a un proceso terapéutico. De todos modos, es posible delinear diferentes fases en el desarrollo de los procedimientos técnicos y en la teoría del proceso terapéutico. El mismo Freud describió brevemente 3 fases, pero esto fue antes de llegar a un punto de vista estructural. 1914. Cambios en procedimientos técnicos. 1.11. Aunque Freud había oído a Breuer hablar del caso de Anna O en 1882 y había estudiado la hipótesis con Charcot de octubre de 1885 a febrero de 1886, se limitó a emplear los métodos terapéuticos acostumbrados en la época en que empezó a practicar. Durante unos 20 meses aplicó la estimulación eléctrica,
la hidroterapia, el masaje, etc. Jones, 1953, capítulo 12. Descontento con los resultados, empezó a emplear la hipnosis en diciembre de 1887, según parece con la intención de hacer desaparecer los síntomas del paciente. En el caso de Emmy von N., tratada en 1889, es significativo porque en él empleó por primera vez Freud la hipnosis con fines catárticos. Su método terapéutico consistió en hipnotizar a la paciente y ordenarle que hablara del origen de cada uno de sus síntomas. Le preguntó qué la había asustado, hecho vomitar o desconcertado, cuándo había sucedido el caso, etc. La paciente respondió sacando una serie de recuerdos, acompañada a veces de una gran cantidad de afecto. Al final de algunas sesiones, Freud sugería que la paciente olvidara los inquietantes recuerdos emergidos. Para 1892 comprendió Freud que su capacidad de hipnotizar pacientes era muy limitada y hubo de decidirse a elegir entre abandonar el tratamiento catártico o intentarlo sin llegar al estado de sonambulismo. Brouwer y Freud, 1893-95, página 108. Para justificar este modo de proceder, recordó que Bernheim había demostrado cómo se podía lograr que los pacientes recordaran acontecimientos mediante la sugestión en estado de vigilia. Por eso se basó Freud en la suposición de que sus pacientes sabían cuánto tenía una importancia patógena y que solo se trataba de hacer que se lo comunicaran. Mandaba a sus pacientes acostarse, cerrar los ojos y concentrarse. Aplicaba presión en la frente en momentos dados e insistía en que aparecieran los recuerdos. Elisabeth Bond fue la primera paciente que Freud trató por completo mediante la sugestión en estado de vigilia. Para 1896 había abandonado por completo la hipnosis. Es menos seguro cuando renunció a la sugestión como principal instrumento. Es menos seguro cuando renunció a la sugestión como principal instrumento terapéutico. De todos modos, para 1896 había ya terminado la esencial obra sobre la interpretación de los sueños, aunque no se publicó hasta 1900. Parece plausible suponer que la capacidad de entender la estructura y el sentido del sueño incrementaba su destreza interpretativa. Por consiguiente, Freud pudo confiar cada vez en la producción espontánea de material por parte de sus pacientes. Por medio de las interpretaciones y reconstrucciones podía llegar hasta los recuerdos reprimidos. No se tiene la fecha exacta del descubrimiento del método de asociación libre. Según parece, se fue formando entre 1892 y 1896, purificándose gradualmente de la hipnosis, la sugestión, los apremios e interrogatorios que lo acompañaron al principio. Jones, 1953, página 242 a 244. Ya hay indicios de ello en 1889 en el caso de Emmy von Breuer y Freud, 1893-5, página 56. Describe Jones una ocasión histórica en que Freud estaba apremiando preguntas a Elisabeth Bond y ella le reprochó que interrumpía el curso de sus pensamientos. Freud tuvo la modestia de aceptar esta indicación y así el método de asociación libre adquirió una importancia mucho mayor. Explicaba Freud que al renunciar a la hipnosis y la sugestión,
le faltaba el ensanchamiento de la conciencia que había proporcionado al analista recuerdos y fantasías patógenos. La asociación libre era un sustituto completamente satisfactorio porque dejaba que los pensamientos involuntarios del paciente entraran en la situación del tratamiento. He aquí cómo describe Freud este método, comillas, actualmente trata a sus enfermos sin someterlos a influencia personal ninguna, haciéndoles adoptar simplemente una postura cómoda sobre un diván y situándose él a su espalda, fuera del alcance de su vista. No les pide tampoco que cierren sus ojos y evita todo contacto, así como cualquier otro manejo que pudiera recordar la hipnosis. Una tal sesión transcurre, pues, como un diálogo entre dos personas igualmente dueñas de sí, una de las cuales evita simplemente todo esfuerzo muscular y toda impresión sensorial que pudiera distraerla y perturbar la concentración de su atención sobre su propia actividad anímica. Para apoderarse de estas ocurrencias, Freud invita a sus pacientes a comunicarle todo aquello que acuda a su pensamiento, aunque lo juzgue secundario, impertinente o incoherente. El procedimiento de la asociación libre se hizo conocido como la regla básica del psicoanálisis. Freud, 1912, a páginas 107 y 417. La asociación libre ha seguido siendo el método básico y exclusivo de comunicación para los pacientes en tratamiento psicoanalítico, y la interpretación es todavía el instrumento decisivo y definitivo del psicoanalista. Estos dos procedimientos técnicos imprimen a la teoría psicoanalítica su sello distintivo. Otros medios de comunicación se dan también en el curso de la terapia psicoanalítica, pero son asociados, preparatorios o secundarios y no lo característico del psicoanálisis. Estudiaremos este punto en la sección 1.34. 1.12. Cambios en la teoría del proceso terapéutico. Los estudios sobre la histeria 1893-1895 pueden considerarse el comienzo del psicoanálisis. En ellos podemos discernir cómo se afanaba Freud por descubrir lo esencial en el proceso terapéutico del tratamiento de la histeria. Es impresionante observar que algunos de los fenómenos que describió Freud entonces se han convertido en la base de la teoría de la terapia psicoanalítica. Es característico de Freud que empezara luchando por superar algunos obstáculos a su enfoque terapéutico, solo para descubrir después que aquellos obstáculos tenían una importancia capital para la comprensión de la neurosis del paciente y del proceso terapéutico. La perseverancia y la flexibilidad de Freud le permitieron triunfar sobre diversos tipos de obstáculos y así llegó a descubrir el psicoanálisis. En la comunicación preliminar, 1896, Breuer y Freud, 1893-1895, sostenían que los distintos síntomas histéricos desaparecían inmediata y definitivamente en cuanto se conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador y con él el afecto concomitante, y describía al paciente con el mayor detalle posible dicho proceso, dando expresión verbal al afecto. Creían que solo por la abreacción podía un paciente lograr cabalmente un efecto catártico y liberarse así del síntoma histérico. Según ellos, aquellas experiencias estaban fuera de la memoria del paciente en condiciones normales y solo se podía llegar a ellas por la hipnosis. Las ideas patógenas
habían persistido con tanta vivacidad y fuerza afectiva por no haber seguido el proceso normal de desgaste. Entonces, ellos estaban habiéndoselas con afectos en estado de estancamiento. La descarga de los afectos estancados privaría de su fuerza al recuerdo patógeno y los síntomas desaparecerían. En este punto de la historia del psicoanálisis se consideraba que los procesos terapéuticos eran la abreacción y el recuerdo, con preferencia por la abreacción. Se hipnotizaba al paciente y se trataba de hacer recordar el hecho traumático porque entonces tendría una experiencia catártica y curativa. Anna O, a quien Breuer tratara en 1882, tenía trances hipnóticos espontáneos en que revivía espontáneamente sucesos traumáticos pasados. Después de reponerse del estado de sonambulismo, se sentía aliviada. Las experiencias de Anna O prepararon así el camino para el método de la terapia catártica. Ella lo llamaba Talking Cure o Chimney Chumping, página 30. Freud iba comprendiendo más y más que dentro de la paciente había una fuerza que se oponía al tratamiento. Cristalizó ese convencimiento en el caso de Elisabeth von Ehre, a quien no podía hipnotizar y que se negaba a comunicarle algunos de sus pensamientos pese a los apremios de él. Así llegó a la conclusión de que aquella fuerza, que era una resistencia al tratamiento, era la misma que impedía a las ideas patógenas hacerse conscientes. El fin era defensivo. El no saber de las pacientes histéricas era en realidad un no querer saber. La tarea del terapeuta para Freud consistía en vencer esa resistencia y lo hacía mediante el apremio, presionando, apretando la frente, interrogando, etc. Reconocía Freud que la influencia personal del médico podía tener gran valor y proponía que el terapeuta hiciera de elucidador, de maestro y de padre confesor. Pero también comprendía que en ciertas condiciones la relación del paciente con el médico podía quedar perturbada y ese factor convertía la relación en el obstáculo más grande que puede oponerse a nuestra labor. Esto puede suceder si la paciente se siente desatendida, si se hace sexualmente dependiente o si transfiere a la figura del médico las penosas ideas del contenido del análisis. Se trataba esto haciéndolo consciente y siguiendo su huella hasta el momento del tratamiento en que apareciera y entonces se intentaba persuadir a la paciente de que prosiguiera su comunicación a pesar de esos sentimientos. Así descubrió Freud los fenómenos de resistencia y transferencia, pero en lo esencial los consideraba obstáculos para su labor. El objetivo principal era conseguir la abreacción afectiva y recobrar los recuerdos traumáticos. Las reacciones de transferencia y las resistencias tenían que evitarse o superarse. Las reacciones de transferencia y las resistencias tenían que evitarse o superarse. En los estudios sobre la histeria, Freud intentó enfocar sus esfuerzos terapéuticos sobre los síntomas individuales de la paciente. Comprendía que esta forma de terapia era sintomática y no causal. En el caso de Dora, publicado en 1905, pero escrito en 1901, Freud declaraba que la técnica psicoanalítica había sido revolucionada totalmente. Ya no trataba de hacer desaparecer los síntomas uno por uno. Este método le pareció totalmente inadecuado para la complicada estructura de una neurosis. Ahora dejaba a la paciente que escogiera el tema de la sesión y empezaba a trabajar con cualquier superficie del inconsciente
que la paciente presentara en ese momento. Freud parece haber comprendido que un proceso terapéutico no podía efectuarse en una sola operación porque los síntomas neuróticos tenían múltiples causas. Si bien había ya reconocido el principio de la sobredeterminación en sus estudios sobre la histeria, solo en su trabajo El método psicoanalítico de Freud, publicado en 1904, lo expuso explícitamente. Declaraba en este ensayo que el cambio de técnica de la hipnosis y la sugestión a la asociación libre condujo a nuevos descubrimientos que acabaron por imponer una concepción distinta, aunque no contradictoria, de la labor terapéutica. La hipnosis y la sugestión ocultan las resistencias y obstruyen la visión que el médico tiene de las fuerzas psíquicas. Evadiendo las resistencias, uno solo puede obtener información incompleta y un éxito terapéutico transitorio. La tarea terapéutica consiste en vencer las resistencias, anular las represiones y entonces se colman las lagunas de la memoria. Creo que vemos aquí un cambio en la teoría del proceso terapéutico, de la importancia dominante de la abreacción de los afectos a la superación de la amnesia. Esto no contradice el hecho de que la abreacción tiene un efecto terapéutico. Al favorecer la descarga de tensiones emocionales, se procura al paciente una sensación temporal de alivio. Además, la catarsis es válida porque la descarga emocional reduce la cantidad de afecto y las cantidades pequeñas de afecto son más fáciles de tratar. Más importante es el hecho de que la verbalización que acompaña a la descarga de emociones e impulsos hacen posible estudiarlos más claramente. Pero la catarsis no es ya un objeto último de la terapia. Creo que es a esto a lo que aludía Freud en su declaración arriba citada de diferente aunque no contradictoria. Ahora, había mayor interés por volver consciente lo inconsciente, suprimir la amnesia y recobrar los recuerdos perdidos. La resistencia se convirtió en una piedra angular de la teoría psicoanalítica y se relacionaba con las fuerzas que habían producido la represión El analista aplicaba el arte de la interpretación para vencer las resistencias. En el caso de Dora, Freud puso de relieve por primera vez el papel capital de la transferencia. La transferencia, destinada a ser el mayor obstáculo del psicoanalista, se convierte en su más poderoso auxiliar cuando el médico consigue adivinarla y traducírsela al enfermo. En el post-scriptum a este caso describía Freud cómo la paciente había interrumpido el tratamiento por no haber podido analizar los múltiples elementos de transferencia que interferían en la situación del tratamiento. En el trabajo sobre la dinámica de la transferencia, 1912a, describía la relación entre transferencia y resistencia, la transferencia positiva y la negativa y la ambivalencia de las reacciones de transferencia. Merece ser citada una parte de un parágrafo porque declara perfectamente la nueva orientación terapéutica de Freud. Comillas, esta lucha entre el médico y el paciente, entre el intelecto y el instinto, entre el conocimiento y la acción, se desarrolla casi por entero en el terreno de los fenómenos de transferencia. En este terreno ha de ser conseguida la victoria, cuya manifestación será la curación de la neurosis. Es innegable que el vencimiento de los fenómenos de transferencia ofrece al psicoanalista máxima dificultad,
pero no debe olvidarse que precisamente estos fenómenos nos prestan el inestimable servicio de hacer actuales y manifiestos los impulsos eróticos ocultos y olvidados de los enfermos, pues en fin de cuentas nadie puede ser vencido in absentia, o nadie puede ser vencido en ausencia. A partir de 1912, el análisis constante de la transferencia y la resistencia se convirtió en el elemento central del proceso terapéutico. Posteriormente, aquel mismo año ponía a Freud en guardia contra las satisfacciones de la transferencia y aconsejaba que el psicoanalista fuera para sus pacientes como un espejo y conservara su carácter anónimo. En su trabajo Recuerdo, repetición y elaboración, 1914 describía el problema especial de actuar en relación con la transferencia y la resistencia y lo relacionaba con una compulsión de repetir. También empleó el término de neurosis de transferencia para denotar que durante el psicoanálisis el paciente reemplaza sus neurosis ordinarias por su implicación con el analista. Esto se amplifica en el capítulo 28 en la introducción al psicoanálisis. En este capítulo se añade algo nuevo al estudio de los procesos terapéuticos cuando menciona Freud que una alteración del yo es posible al analizar la transferencia. Decía que la labor de interpretación que transforma lo inconsciente en consciente ensancha el yo y a costa del inconsciente. El yo y el ello, 1923. Expresaba esta idea de modo muy sucinto. El psicoanálisis es un instrumento que ha de facilitar al yo la progresiva conquista del ello. En 1933 describía Freud que los efectos terapéuticos del psicoanálisis están destinados a robustecer al yo, hacerlo más independiente del superyo, ampliar su campo de percepción y desarrollar su organización de manera que pueda apropiarse de nuevas partes del ello. Donde era ello, ha de ser yo. De nuevo, en Análisis terminable e interminable, afirma Freud que el papel del psicoanálisis es lograr las condiciones psicológicas mejores posibles para las funciones del yo. Con esto habrá cumplido su tarea. Si examinamos los acontecimientos históricos en los principales procedimientos y procesos de la terapia psicoanalítica, podemos observar que se ha renunciado a la hipnosis, pero se han conservado todos los demás elementos, aunque con un papel muy diferente en la jerarquía terapéutica. Lowell Hall, 1955. La sugestión no se utiliza para obtener recuerdos y no es ya un resunto principal del psicoanálisis. Puede utilizarse como una medida temporal de sostén, cuya necesidad tendremos que analizar definitivamente. Veremos esto en la sección 1.34. La abreacción no se considera ya un fin terapéutico, pero es válida de otros modos. El analista sigue intentando atravesar la barrera de la conciencia, pero se sirve de la asociación libre, el análisis de los sueños y la interpretación. El campo principal de la labor analítica es el de la transferencia y la resistencia. Esperamos hacer consciente lo inconsciente, recobrar recuerdos arrinconados y superar la amnesia infantil. Pero ni siquiera esto es conceptualizado como un objetivo último. El fin del psicoanálisis es, en definitiva, aumentar la fuerza relativa del yo respecto del superyo, el ello y el mundo exterior. Continuamos con el numeral 1.2, conceptos teóricos esenciales para la técnica. 1.2.1 La relación entre teoría
y práctica en un nuevo capítulo.